Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy nos acompaña el abogado y defensor de derechos humanos Simón Hernández. Buenas noches, Simón. Buenas noches, Erika. Para hablar del tema de los migrantes en México, los que pretenden llegar a Estados Unidos, los que pretenden quedarse en el país huyendo de pobreza, de acoso, de violencia y bueno, desafortunadamente hemos visto y se ha documentado por parte de las mismas autoridades defensoras de derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y funcionarios internacionales que es muy desfavorable el paso de los migrantes por nuestro país. Están expuestos a violencia, violaciones en el caso de las mujeres, reclutamiento forzado, en fin. Simón, me gustaría que nos platicaras cuál es el panorama que ustedes, que tú como defensor de derechos humanos observas que hay en el país y que es urgente atender. Pues mira, vemos varias problemáticas con relación a las personas migrantes y refugiadas en el país. Primero, destacar que muchos de ellos son personas en condición de vulnerabilidad por algún factor, ya sea el género, por ejemplo, su condición económica. A veces tenemos niñas y niños no acompañados, jóvenes, mujeres también. Y eso los coloca en general frente a una exposición a ciertas violencias, tanto en sus países de origen como en el tránsito. Y cuando ingresan a México también encontramos patrones de actuación que son muy lesivos de sus derechos, que van desde la persecución, la discriminación, pero también la actividad de las autoridades, los servidores públicos en el ámbito municipal, las policías, las fuerzas armadas o las autoridades migratorias, que muchas veces vuelven a vulnerar los derechos de estas personas. Y en el marco, digamos, del despliegue de una política migratoria que es de contención hacia la frontera sur, ¿no? Que el programa Frontera Sur lo que ha hecho es trasladar o extender la política de los Estados Unidos hacia la frontera de México. Y lo que nosotros estamos haciendo en la actualidad es imponer cada vez más restricciones, criminalizar de alguna manera la migración. Si bien ha habido algún avance, digamos, en términos legislativos, la migración dejó de ser un delito, ya no está sancionada así en la ley de migración, el ingreso irregular. En la práctica, la política sigue siendo de detener, de perseguir y de inhibir el cruce de la frontera a México, ya sea de las personas migrantes en general o de los refugiados. Simplemente decir que hay una distinción que es muy significativa incluso por el tema de la protección del derecho internacional. Los migrantes son personas que cruzan una frontera y que pueden hacerlo de manera voluntaria. Pensemos la migración por motivos económicos que durante muchos años los mexicanos hicieron a Estados Unidos, con los denominados mojados. Esas personas cruzaban por situación de conseguir un mejor ingreso y podían regresar a México y no pasaba nada. Eso, digamos, es un migrante, digamos, ordinario, jurídicamente así considerado. La diferencia con las personas refugiadas es que estas últimas, a diferencia de los migrantes, tienen una necesidad de protección internacional porque su vida o su integridad está en riesgo, y de permanecer en sus países o no poder tener la protección en sus países de origen, corren un alto riesgo de perder la vida, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los refugiados en un contexto de guerra, lo vemos mucho en Europa, pero en el contexto regional los motivos de persecución pueden ser la pertenencia a determinado grupo o la persecución por pandillas, sobre todo a adolescentes, el reclutamiento forzado, la prostitución también, que está muchas veces impuesta, temas de extorsión. Entonces, digamos, esas personas son consideradas desde el derecho internacional refugiados y por lo tanto
los gobiernos, incluyendo el mexicano, tienen una serie de obligaciones cuando se encuentran frente a una persona que cruza la frontera y dice yo necesito permanecer en México porque si regreso a El Salvador o a Centroamérica, mi vida se encuentra en riesgo. Hasta hace algunos días se estaba llevando a cabo este recorrido de la caravana migrante en donde se escucharon distintos testimonios, como dices tú, niños acompañados de mujeres que no eran sus familiares, personas prácticamente huyendo de las pandillas en El Salvador o en Honduras. Y bueno, yo decía, el panorama es terrible. ¿Y México qué está haciendo con ellos? ¿Cómo los está tratando? Pues se ha hecho poco. Me parece que es un problema que ha desbordado, digamos, la capacidad que tiene el Estado mexicano para dar una respuesta con una perspectiva humanitaria y respetuosa de los derechos humanos. En el ámbito del derecho internacional, estas personas tienen que tener una alternativa a la violencia en sus países y tienen que tener soluciones duraderas, es decir, que al país al que lleguen a solicitar refugio puedan de alguna manera rehacer su vida y tener condiciones de permanencia y de dignidad en ese otro país. Y lo que vemos en México es que la política es seguir rechazando las solicitudes de asilo. La CNDH ha alertado incluso porque la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la entidad que a nivel interno procesa este tipo de solicitudes y reconoce, digamos, esta condición de refugiado, ha suspendido el trámite de las solicitudes. Tenemos una crisis, casi 6 meses en las que no ha habido un avance en las solicitudes, y esto se agrava cuando las personas están en las estaciones migratorias detenidas, ¿no? Porque pueden permanecer periodos de muchos meses privados de la libertad, cuando lo que ellos quieren es que el gobierno mexicano les dé una respuesta que, reitero, no ha sido integral en términos de la perspectiva y la garantía de los derechos humanos. Ahí lo que hemos visto es que en los últimos 5 años el número de solicitantes de asilo ha crecido más de 1000%, según las propias cifras del ACNUR. Hace 5 años estábamos hablando de 2.000, 2.500 solicitudes anuales de asilo en México, del reconocimiento de este estatus de refugiado. El año pasado llegamos casi a las 15.000 y posiblemente este año lleguen a 20.000 en 2018. Entonces hemos visto cómo exponencialmente las solicitudes, sobre todo un porcentaje casi el 90% del Triángulo Norte, de Honduras, de El Salvador y de Guatemala, y recientemente también muchas personas de nacionalidad venezolana. Frente a esa crisis, digamos, que está teniendo nuestra región, muchos de los solicitantes de asilo ya no están intentando llegar a Estados Unidos, porque además también el cambio de gobierno y la administración de Trump han, digamos, endurecido también el tema con la inmigración, incluso la deportación, y esto ha generado que ese factor, digamos, de pocas condiciones en Estados Unidos y el control territorial, la dificultad para cruzar México por las rutas tradicionales de migración ha propiciado que los solicitantes de asilo quieran quedarse en México. Pero frente a esa situación, la respuesta del Estado no ha sido respetuosa de los derechos, no ha sido garante. Incluso se está peleando para que a nivel legislativo, por ejemplo, el tema de la detención de niñas y niños sea algo que esté prohibido. Hoy en día todavía podemos encontrar a niñas y niños detenidos en estaciones migratorias, muchas veces niñas y niños no acompañados, no separados de sus familias. Entonces es una problemática grave. La CNDH el año pasado, en diciembre, emitió 2 recomendaciones también al Instituto Nacional de Migración por las condiciones. Una de ellas es la sobrepoblación, digamos, la saturación en las estaciones migratorias, pero además la falta de condiciones y de una perspectiva, digamos, que mire las necesidades de estas personas, ¿no? Personas que pueden tener depresión, personas que pueden tener algún tipo de padecimiento, y hubo 2 muertes, 2 suicidios en la estación migratoria de Tapachula, y esto generó recomendaciones, ¿no? Porque las autoridades no habían atendido de manera adecuada, no habían dado un tratamiento
médico para una persona que tenía problemas psicológicos, y en otro caso pues tampoco se atendió esta condición, ¿no?, de especial vulnerabilidad. Me parece que el no entender, el no reconocer que muchas de estas personas ya tienen una serie de violencias preexistentes, pues agrava su situación en México. Estaciones migratorias, que también se ha documentado por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene condiciones parecidas a una cárcel prácticamente, y estaciones migratorias que tienen un presupuesto otorgado por el Congreso mexicano para que atienda a las personas que llegan ahí. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando con Simón Hernández sobre este tema. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx y estamos platicando con el abogado y defensor de derechos humanos Simón Hernández sobre las condiciones que tienen decenas, si no es que miles de personas que han salido de la pobreza o tratando de escapar de la pobreza de sus países y pasar por México en condiciones de extremo riesgo, por así decirlo, expuestos a ser llevados a estaciones migratorias que tienen condiciones prácticamente similares a las carcelarias. Pero bueno, antes de regresar del corte decías, más vulnerables todavía porque están alejados, separados prácticamente de sus familias, ya familias prácticamente disueltas. Algunos alcanzaron a llegar a Estados Unidos, otros se quedaron al paso y otros permanecen en sus países de origen, pero bueno, en México se les ha dado un trato lamentable. Y tú tienes un caso, están llevando ustedes como instituto un caso en específico. Simón, me gustaría que nos platicaras de quién se trata y qué pasó con este caso. Sí, claro, mira, es un caso que surge, entre otras cosas, por la necesidad que tienen los solicitantes de asilo en México de tener representación legal. Es una de las condiciones de mayor desprotección, que no tienen representación jurídica, no tienen acceso a patrocinio legal y por lo tanto se encuentran en mucha indefensión frente a actos a veces muy arbitrarios de parte de las autoridades, tanto migratorias como de la propia Comar. En este sentido, el ACNUR, la Oficina de los Refugiados en México de Naciones Unidas, ha venido haciendo esfuerzos para lograr representación jurídica a estas personas, ¿no?, en el que se encuentran muchas veces en las estaciones migratorias. Y en este proceso es que empezamos a acompañar al caso de José de la Paz Fermán Cruz, un señor salvadoreño que está huyendo de su país por un problema de amenazas de muerte en el contexto de un despojo de tierras que le habían hecho, y amenazas contra su familia, agresiones también a sus hijas, y esto lo obligó a huir de El Salvador y a solicitar asilo en México. Él fue ingresado a la estación migratoria de Tapachula desde noviembre de 2015, y él estuvo en detención 359 días, casi un año. Esto es un periodo a todas luces extraordinario, muy arbitrario. Simplemente decir que la ley de migración dice que esas detenciones no deben exceder de 15 días, pero incluso esa disposición tiene algunos problemas de constitucionalidad, porque nosotros decimos las detenciones ante autoridades administrativas no deberían exceder de 24 horas, ¿no?, como lo establece la Constitución. Y los plazos de resolución de los trámites de solicitud del reconocimiento de refugio en México son de 45 días, según la Ley de Protección Refugiados y Asilo Político en México. Muchas veces se incumplen con estos plazos, y la diferencia, digamos, o el riesgo que se tiene, y que incluso implica una condición de discriminación, es que si una persona que se encuentra en esa condición solicita el reconocimiento de ser refugiado directamente ante la Comar,
su procedimiento lo lleva en libertad. Pero si esa persona lo solicita una vez que fue detenido por las autoridades migratorias, la persona permanece privada de la libertad por una interpretación indebida que han hecho las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Esto supone pues un mecanismo también que desincentiva las peticiones, porque al estar privados de la libertad, al no tener contacto con el mundo exterior, no tener familiares, no tener condiciones para solventar una defensa, pues estas personas se encuentran totalmente desconectadas y en una situación de mucha vulnerabilidad. Y a veces también son víctimas de malos tratos al interior de las estaciones migratorias. Entonces la detención en México, contrario a los estándares internacionales, que debe ser excepcional, funciona como la regla. Prácticamente a todo mundo se le detiene y se le aloja en la estación migratoria. ¿Qué vivió don José de la Paz en casi un año de detención, de aprisionamiento prácticamente, ¿no? Pues las condiciones generales que viven muchas de estas personas, sobrepoblación, por ejemplo, instalaciones donde las personas se encuentran hacinadas, donde no hay condiciones suficientes a veces de salubridad, donde puede haber deficiencia en el suministro de los alimentos o del agua, o pueden incluso llegar a estar echados a perder. Mucha violencia y discriminación por su origen centroamericano, también eso hay que señalarlo. Frecuentemente ellos son hostigados por ser o de El Salvador o de Honduras o por haber intentado ingresar a México, se les maltrata mucho verbalmente, y estas son condiciones generales, digamos, que padece una persona al interior de una estación migratoria. Incluso México ha sido muy renuente ante mecanismos internacionales como el mecanismo para la prevención de la tortura, que hace visitas a centros de detención para dar acceso, y ya se ha documentado que en estas estaciones pues hay una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y en el caso específico del señor José de la Paz, él empezó a ser, digamos, reprimido una vez que empezó a tener los recursos legales para lograr su libertad. Esto generó pues represalias al interior, que se le privaba de alimentos, que no se le permitían las llamadas, que se le sacara en la noche de su habitación, que se le amenazara, con el propósito de que él se desistiera de los recursos con los cuales estábamos combatiendo la detención migratoria y esos malos tratos. Y esto, digamos, pues es, incluso puede ser constitutivo, nosotros decimos, de actos de tortura, ¿no? El hecho de provocar sufrimiento en las personas con un propósito como el castigo o como un medio de intimidación, de acuerdo a las convenciones internacionales, es constitutivo de actos de tortura. Y bueno, estas son las irregularidades que nosotros hemos venido impugnando a través de un juicio de amparo. Primero, la negativa a que él saliera de la estación migratoria. Segundo, que descubrimos que las propias autoridades ya habían ordenado su salida varios meses antes y nunca lo cumplieron, y él permaneció prácticamente 10 meses en detención por la negligencia de las autoridades en primer lugar, y después ya como una represalia, ¿no? Una represalia dirigida a él por haber interpuesto quejas ante la CNDH, por haber tramitado un juicio de amparo y por no haber, digamos, cedido, digamos, a las represalias, ¿no? Entonces, pues esta violencia ha sido algo que ha generado mucho impacto, y es lo que hemos venido también intentando ampliar en la línea de litigio, que este no solo es un tema de libertad, de la libertad personal, sino tiene que ver con un componente de afectaciones a la integridad de las personas, y es, digamos, lo que estamos planteando como una propuesta estratégica dentro del juicio de amparo. Esto parece prácticamente un secuestro por 10 meses por parte de las mismas autoridades migratorias. Simón, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de este tema. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos platicando con Simón Hernández, abogado y defensor de derechos humanos, sobre las condiciones que tienen los migrantes al pasar por nuestro país y al pasar o estar en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, en donde a veces
pareciera son secuestrados en lugar de permanecer ahí por alguna situación en específico. Y nos hablaba del caso de don José de la Paz Fermán, quien fue detenido en 2015, que venía huyendo prácticamente de condiciones de violencia y de amenaza de su país, de El Salvador. Simón, ¿qué sigue? La ACNUR ha puesto su mirada en este caso, también Naciones Unidas, y también, bueno, ustedes siguen llevando, litigando prácticamente esta situación. ¿Qué sigue? Pues mira, este caso y la lucha de don José por la reivindicación de los derechos de muchas personas que se encuentran alojadas en las estaciones migratorias, porque además hay que decirlo, migración, incluso ante los foros internacionales, justifica que no es una detención porque la denominación en la ley de migración es de alojamiento. Entonces, esto pareciera que es un tratamiento mucho menos agresivo que una detención en sentido estricto, pero en realidad las condiciones son idénticas a las de un centro de privación de la libertad, como si una persona estuviera en una cárcel, ¿no? Básicamente con vigilancia, con horarios establecidos de visita, con imposibilidad de salir y con un régimen disciplinario. Entonces, aunque la denominación sea alojamiento, pues es constitutivo de una detención en sentido estricto. Y en este proceso, el caso de don José ha estado haciendo historia, primero porque logramos una resolución trascendente ante un tribunal colegiado en el tema de la suspensión de la detención o del alojamiento. Él ya había pasado prácticamente 8 meses en detención y nosotros solicitamos que se suspendiera esa detención ante el juez de amparo. El juez de amparo no concedió esta petición y habría que recordar, pensando en ejemplos muy concretos para la gente que nos ve en televisión, si una persona promueve un amparo contra el alcoholímetro, de manera inmediata le dan la suspensión y sale del centro de detención. Esto es el mismo mecanismo. Si una persona está en una estación migratoria y promueve el amparo, al solicitar la suspensión tendría que ser puesto en libertad, y no hay duda de que la disposición legal y la ley de amparo garantiza esta posibilidad. Sin embargo, el trabajo de los jueces de amparo y de los tribunales colegiados ha sido mirar a esta detención y al tema migratorio como una problemática a la que hay que contener, o a veces hay que abordarla desde la perspectiva del derecho penal. Se decía antes del caso de don José que los migrantes podían salir de las estaciones migratorias siempre y cuando otorgaran una garantía económica, como si se tratara de un proceso penal, ¿no? Y tuvieran un régimen para ir a firmar periódicamente ante las autoridades. En el caso de don José, el tribunal va más allá, señala que además el establecerle una garantía económica cercana a los 10,000 pesos era una carga desproporcionada, siendo una persona que llevaba muchos meses ahí, que no tenía posibilidad de trabajar y que en realidad no iba a poder solventar esa garantía. Y segundo, que esa detención, y es digamos lo relevante de este criterio del tribunal colegiado, es controlable judicialmente. Por más que la denominación sea alojamiento, es una detención en sentido estricto, está limitada por una serie de principios, no debe ser impuesta de manera generalizada, debe ser excepcional, tiene que ser revisada periódicamente y las personas tienen que tener una alternativa en libertad. Como estas condiciones no habían sucedido, el tribunal colegiado ordena que se ponga en libertad al señor José de la Paz. Y esta decisión fue incluso reconocida por la Comisión Interamericana, por la oficina en México del representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, por la oficina en México también del representante para los refugiados. Es decir, fue una resolución histórica porque por primera vez se estableció que a través del juicio de amparo las personas en detención migratoria podían ser puestas en libertad, y este precedente puede impactar, digamos, en muchos otros casos. Y ahora estamos en el proceso final ya de la decisión del juicio de amparo. La semana pasada se llevó la audiencia constitucional y estamos a la espera de la decisión. Y lo que resuelvan también en esta instancia puede ser muy significativo, porque nosotros hemos dicho que el tema de la detención y el carácter arbitrario que tuvo dejarlo 10 meses, y además dejarlo 10 meses como un castigo, porque
el señor José se defendió y buscó la protección judicial y reclamó ante las autoridades migratorias los malos tratos que estaba sufriendo, que ese castigo tiene que ser también analizado a través o controlado jurisdiccionalmente, y que tiene que haber un pronunciamiento sobre los impactos que produjo a nivel psicológico, por ejemplo, todas estas secuelas que tiene de estrés, de angustia, como consecuencia de haber estado privado de la libertad un año, y además en una condición de constante violencia por parte de las autoridades mexicanas. Y nosotros esperamos que el pronunciamiento judicial no solo se limite al tema de la libertad, sino analice en perspectiva todas estas condiciones, el impacto diferenciado que tiene en personas en condición de vulnerabilidad. Hemos tratado de ser muy ilustrativos. No es lo mismo que un adulto, por ejemplo, pase unas horas detenido a detener o aislar a un niño, por ejemplo, ¿no? El impacto puede ser mucho más grave, aunque se trate del mismo evento. Y el hecho de tener a una persona durante más de 10 meses privado de la libertad es una cuestión muy grave, muy delicada, que sin duda tendrá que tener otro tipo de responsabilidades, pero que nos parece que el pronunciamiento que hiciera la autoridad judicial en este caso puede ser muy relevante de las condiciones generales que se viven al interior de las estaciones migratorias. Un caso emblemático del que vamos a estar muy al pendiente, Simón, y bueno, ya para cerrar me gustaría preguntarte, es un tema que considero que es importante justo en este contexto electoral, sobre los candidatos que están hacia la presidencia de la República. ¿Cuál crees que es el posicionamiento que tienen con respecto a este tema de los migrantes y de los refugiados? ¿Hay alguno que se haya mencionado de manera puntual o con calidad en su discurso respecto a este tema? No, en términos generales la agenda migratoria y de refugiados en México no está presente en la oferta política de los candidatos. No está presente porque además tiene vinculación con otras problemáticas que son muy preocupantes, como el tema de la política de seguridad, el tema de el despliegue de los grupos de la delincuencia organizada en México, y además con la relación que se tiene que generar con los países centroamericanos. Entonces, esta complejidad de factores ha generado que este tema no sea relevante, aunque es muy preocupante y muy grave, porque incluso México, lejos de ser partidario de construir sinergias y estrategias conjuntas con Centroamérica frente a la política migratoria de Estados Unidos, ha funcionado en contra de los intereses de los centroamericanos, ¿no? Persiguiendo y reproduciendo las mismas situaciones que nosotros denunciamos respecto a los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, esta problemática, que además tiene que ver con criminalidad transnacional, por ejemplo, las pandillas o las redes de delincuencia organizada, redes de explotación sexual en Centroamérica, pero que a veces pueden tener trascender las fronteras, o el propio control territorial del narcotráfico en México, que ha tomado las rutas migratorias, es algo que no interesa, digamos, en la agenda política y no está siendo debidamente discutido. Y que es importante que lo toque, ¿no? Porque al final de cuentas, quien se quede va a tener que atender esta problemática que cada vez vemos crece más, de acuerdo con las cifras que nos venías dando, ¿no? Sí, es una problemática incluso que a nivel mundial está haciendo, vemos los grandes flujos migratorios en Europa provocados a veces por conflictos armados, pero al mismo tiempo vemos el resurgimiento de un discurso nacionalista muy conservador que ve a la migración como un problema, que ve al migrante como un enemigo, y que esto está justificando también una respuesta muy violenta de estos enclaves conservadores. Y me parece que el México en muchas ocasiones, cuando se criminaliza o se asocia a los centroamericanos a la delincuencia, por ejemplo, comunidades en las que ya ni siquiera es la delincuencia organizada, sino son zonas rurales donde están incluso extorsionando a centroamericanos por su tránsito, pues es parte de la reproducción de este discurso, ¿no?, que puede ser muy peligroso. Simón, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros nuevamente aquí en Muchas este gracias. espacio, y bueno, vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurre con la agenda y el tema de la migración y los refugiados, con el caso en específico de don José de la Paz y
con los pronunciamientos que tengan los candidatos en torno a este tema. Gracias por haberse puesto en línea nuevamente con nosotros. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Gracias.